Hola niños, que Dios te bendiga en este hermoso día. Bienvenidos a nuestra clase de nuestro tiempo especial para aprender más de Jesús y a crecer espiritualmente. Antes de comenzar hoy nuestra lección, te voy a pedir que tú cierres tus ojos, por favor, y acompáñame con esta oración. Señor Jesús, Padre eterno, te damos gracias en este hermoso día que tú nos das. Te pedimos, Señor Padre Todopoderoso, que tú quites todo estorbo, Señor, que haya en nuestras mentes, en nuestros corazones, a nuestro alrededor, para poder aprender de tu palabra en este día. Con tu sangre preciosa, Cristo de la gloria, te pedimos que tú limpies nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestros corazones, porque tú eres poderoso, Señor, y para ti nada es imposible. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los niños que están presentes, de los que están escuchando, viendo este video, Señor, que tú bendigas sus vidas, que tú les ayudes a poder entender de tu palabra, atesorarla en su corazón y ponerlos por obra. Bendice también sus familias en el nombre de Jesús. Guárdales y provéeles tú conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a comenzar con nuestra lección de hoy. Voy a compartir mi lección para poder enseñar esta hermosa lección que tenemos hoy preparada. Así que ante todo, les pido disculpas si tenemos alguna dificultad técnica o digital. Bueno, bienvenidos a la escuela bíblica. Welcome to our Sunday school lesson. We are your teachers, hermano David y mi hermana Lisby, su servidora. Así que bienvenidos, clase 11-12, sea virtual o sea presente, todos muy bienvenidos. También quiero recordarte que tenemos reglas. Siempre cuando tú vengas a la iglesia, trae tu tapabocas, tus manos desinfectante personal y vamos a estar en silencio aprendiendo la palabra de Dios en reverencia a Dios, ¿verdad? Y siempre traer tu Biblia, tu folder, que ahora es muy importante. Y tú que estás en casa, mantente enfocado, mantén tu micrófono en silencio. Bueno, aunque no sea en silencio, pero mantente enfocado en lo que es la lección para poder tú aprender y crecer juntamente con nosotros. Así que el vocablo de esta lección tenemos la palabra ángel, ángel Gabriel, favorecida y salvador. Bueno, antes de definir esas palabras, quiero comenzar con desposada. Desposada es una palabra que ya la habíamos visto en lecciones previas, hace unos 3 meses más o menos aproximadamente. Y la palabra desposada significa un compromiso matrimonial, donde es una ceremonia que se hacen promesas mutuas, los novios. Es una pareja que no están casados, solo están comprometidos para matrimonio, pero se prometen fidelidad, se prometen ser fiel uno al otro, ser honestos y amarse con corazón puro y limpio delante de Dios. Así que es una promesa informal. El ángel Gabriel es un ángel principal eh, dentro de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son ángeles mensajeros, muchos de ellos, y muchos otros tienen otra diferente función, pero el ángel Gabriel es específico. Él es un mensajero de parte de Dios que también se le apareció a Daniel en el libro de Daniel 9:21, a Zacarías en el libro de Lucas 1:19 y María en Lucas 1:26. Así que es un ángel bastante activo donde Dios lo manda a ser mensajero, a llevar llevar noticias buenas. Quién sabe, tal vez malas también a veces. Favorecida, escogida, elegida, eso significa ser favorecida, amada por Dios. En inglés me gustó mucho porque dice favored, to be favored by God means loved by Him. Isn't it beautiful to know that you are loved by God, you're favored by Him? It's wonderful to know that and always remember that, okay? Salvador es una palabra que significa el que salva. En hebreo quiere decir Dios salva, Dios es salvación. Les quiero dar un little background about what we're going to see today, what we're going to learn today.
Así que vamos a hacer un trasfondo para antes de comenzar la lección de hoy. Bueno, a través del Antiguo Testamento se había apuntado, se ha estado apuntando, ¿verdad? Que la venida del Hijo de Dios. Durante cientos de años se había estado diciendo acerca de la venida del Hijo de Dios a través de los profetas, así como Isaías, Miqueas, Zacarías proclamaron el nacimiento de Mesías, el nacimiento de Jesús que iba a venir a este mundo. Pero nunca se pudo, nunca hubo y nunca habrá un embarazo planeado como este. La venida de Cristo, cómo Él iba a venir. Pero hubo un periodo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que después de Malaquías, que fue el último libro del Antiguo Testamento, hubo silencio, 400 años. No habló Dios, no hubieron profetas, no hubieron ángeles, nada, hasta cuando comienza el Nuevo Testamento en Mateo. Dios rompe el silencio y el pueblo esperaba todavía la promesa. Había un pueblo pequeño, fiel a Dios, que esperaba la promesa que Dios había prometido, ¿verdad? A través de sus profetas. Pero había ese silencio porque el pueblo siguió pecando, siguió viviendo mal delante de Dios. Y por eso fue que Dios cayó. Él estaba muy dolido en su corazón que el pueblo seguía rebelde. Bueno, entonces, como les decía, el pueblo esperaba y esperaba por esa promesa. Finalmente se acercó el tiempo y Dios cumple su promesa, enviando a ángeles a anunciar a dos personas elegidas sobre el rol que ellos iban a tocar para cumplir en el plan divino de Dios, para enviar al Salvador a toda la humanidad. Imagínate, qué evento más hermoso, impresionante, único, ¿verdad? Como es Dios. Y como les dije, hablamos acerca de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles son mensajeros de Dios que anuncian, que dan noticia de la voluntad de Dios, sea buena, sea mala. Y a veces es específico con una persona o con el pueblo entero. En esta lección de hoy vamos a aprender que los ángeles específicamente vinieron a anunciar algo muy importante, sumamente importante, a personas que fueron específicas y escogidas para ser parte de este gran milagro, de este gran evento único que iba a suceder y para llevar también a cabo el plan divino de Dios. Entonces, hoy vamos a ver nuestra lección que es los ángeles hablaron con María y con José. Y esta la miramos, yo te invito a que tú abras tu Biblia en la cita de Lucas, capítulo 1 del 26 al 38, Mateo, capítulo 1 del 18 al 24. Marca tus dos citas bíblicas porque vamos a estar viendo las dos, ¿ok? Así que vamos a ver esta historia tan hermosa acerca de María. ¿Ok? Cómo el ángel Gabriel llegó hacia ella. Voy a hacer una pausa aquí un momentito. Voy a parar de compartir esto porque quiero ir. Vamos a ir acá. Perdón. Se me frizó aquí un poco la... Perdón. Se me frizó aquí la pantalla. Quiero compartir esto con ustedes. Si no lo hago de esta manera, entonces no van a poder ver las visuales. Escucha, María, el Señor está contigo y eres bendita entre las mujeres. ¿Quién eres? ¿Por qué me dices eso? No temas, María, porque eres la elegida del Señor.
traerás al mundo a un hijo. Su nombre será Jesús. ¿Un hijo? Se llamará el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le entregará el trono de su padre David, y reinará para siempre. ¿Pero cómo puede ser? Soy la prometida de José el carpintero y todavía no estamos casados. El santo niño que tú tendrás es el Hijo de Dios, y para Dios nada es imposible. Yo siempre he sido muy obediente y fiel a Dios. Que sea como tú dices. Así como vieron, muchachos, eh, María fue totalmente sorprendida por la presencia del ángel, ¿verdad? La presencia de un ángel, un mensajero enviado por Dios aquí a la tierra para poder llevar las nuevas, ¿verdad? Entonces María se puso súper contenta y también se puso triste porque ella le dijo, yo soy la comprometida de José y no estamos casados. ¿Cómo es que yo voy a tener un bebé, verdad? Y mira, y también estaba sorprendida de cómo el ángel la saludó. Le dijo, salve, eres María, bendita eres entre todas las mujeres. La saludó como que si ya fuera una realeza también, ¿verdad? Pero era porque ella iba a ser madre del Hijo de Dios, de Jesús. Y le dice, no solo le llamarás, vas a concebir al bebé a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a tener ese bebé y lo llamarás Jesús, porque él va a venir a salvar a su pueblo sus pecados. Imagínate, ya se quedó, wow, súper eh, sorprendida como estoy yo aquí sin palabras, perdón. Y también pensaba cómo la gente la iba a aceptar a ella así, porque la ley decía que ellos, las personas que tenían bebés antes de casarse, ellos iban a ser pedreados, porque era violar la ley de mantenerse santos y limpios antes del matrimonio. Y era muy importante. Y la gente iba a criticar, la iba a maltratar. Pero María, a pesar de todo eso, tomó fuerza, fue valiente y le dijo al ángel, humildemente, soy tu sierva, siempre he obedecido a Dios y haré lo que Dios pide. Y por eso fue que Dios la escogió a ella, porque ella era obediente y vivía santamente delante de Dios. Ella se apartaba, se cuidaba su vida espiritual para estar bien con Dios. Y acuérdate que desposada significaba que era solo una promesa informal de un matrimonio. Se podría romper posiblemente esa promesa. Y ante la sociedad, eso quedaba muchas veces mal. Entonces, había muchas cosas en esta situación. También vemos que el ángel no solo habló a María, sino que también habló con José. Pero a José le habló el ángel por sueños. ¿Y por qué por sueños? Porque José, cuando se enteró que María había habido un tiempo que María se fue a visitar a su prima, ¿verdad? Elizabeth. Y por eso fue que el ángel le dice que Elizabeth está esperando bebé también. Es otra buena noticia, porque Elizabeth era estéril. Ella no había podido tener niños con su esposo y tenía muchos años ya. Entonces,
José no la había visto a María por mucho tiempo y cuando la ve está contento. Y cuando viene María le dice, voy a tener un bebé porque el ángel de Dios vino a mí y me dijo que yo voy a ser madre del Hijo de Dios, del Hijo del Altísimo. Y José es like, what happened? You're going to have a baby, but we're not married. How this happen? You be being unfaithful, probably he thought, right? Pensó que estaba siendo infiel y que no, ya no lo respetaba, ya no lo amaba. Y pues, también José y tenía que enfrentar las críticas de su familia, de sus amigos, de sus vecinos, aún de los líderes, de los judíos. También él iba a soportar esa vergüenza, ese desprecio, porque pensaron que él había actuado mal, porque él se consideraba la gente y Dios lo miraba a él, un hombre justo, obediente y fiel y temeroso de Dios, así como María. Entonces, imagínate, José al saber esto, él quiso dejar a María en privado, en secreto, para que así le echaran la culpa a él y que él fuera el mal visto y no María para no difamarla. Sí, porque él amaba a María con todo su corazón también. Pero Dios es perfecto en todo lo que él hace. Y mandó al ángel a visitar a José en sueño, en el perfecto momento, porque él quería dejar a María en secreto. Y le dice el ángel, mira, María va a concebir un bebé a través del Espíritu Santo. Es hijo del Dios Altísimo. Acepta a María, tómala como tú, cásate con ella. Ella va a ser tu esposa, es tu mujer, María. Y dice que el ángel le dijo todo esto y le dio fortaleza y le dio convicción, ¿verdad? Seguridad que todo era plan de Dios. Y dice que cuando José se despertó, eh, él fue obediente a todo lo que le dijo el ángel. Y dice que le dijo el ángel, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María, recibió a su mujer. Así que era muy importante la obediencia de José en todo esto. Entonces, en esta lección que vemos, miramos tres cosas que son muy importantes, tres verdades en la cual se manifestaron en tanto como María como en José. Fíjate, ellos fueron escogidos para un privilegio muy específico. Ellos, tanto como María fue favorecida como José, el Señor estaba con ella y también con José, porque se aparece el ángel también con ellos. El ángel le habla también a José. Y ella era bendecida entre todas las mujeres, porque ella iba a llevar ese fruto. Y también José era bendecido a través de María y Jesús, porque era un buen hombre obediente. Entonces, esas tres verdades son tan ciertas para los creyentes en Cristo, todos aquellos que creemos en Jesús, porque así como ellos fueron favorecidos, nosotros también somos escogidos por Dios antes de la fundación de la tierra. Y eso lo miramos en Efesios 1:6. Y también el Señor está con nosotros, una promesa que Él nos dejó en Mateo 28:20, está con nosotros hasta el fin del mundo. Y somos bendecidos, no solo en lo material, sino que dice que son bendiciones celestiales, espirituales que Dios tiene para nosotros antes de la fundación, porque hemos sido escogidos para estar delante de Dios santamente. Mira qué hermoso todo lo que estamos aprendiendo a través de esta hermosa lección. ¿Y qué más? Jesús. Jesús es las nuevas del Evangelio. Él es el Salvador que viene a salvar a su pueblo, pero no solo a su pueblo, sino a todo aquel que en Él crea y confiesa que es su Señor y Salvador, también es su Salvador Él. Entonces, Dios tenía planeado este plan mucho más antes que, que Eva y Eva y Adán habían salido del huerto por haber pecado, desobedecido a Dios. Dios tenía ya este plan desde tanto tiempo atrás, porque Él
quiere que el hombre sea salvo y tener una comunión con él, porque el pueblo había pecado y por eso Jesús viene a salvarlos. Esa es la misericordia, la gracia de Dios que encontramos en él. Y Él es grande y poderoso y para Él nada es imposible. Así que Dios siempre ha deseado tener esa relación con el hombre como hijo, como amigo, como pueblo, antes de la fundación del mundo, para que nosotros como hijos creamos, que hemos creído, creamos y sigamos creyendo y confesando con nuestros labios y con nuestro corazón creyendo que Él es nuestro Salvador en nuestra vida. Así como José y María fueron creyentes, obedientes, fieles y apartados del mal y temerosos de Dios y santos, y fueron escogidos, fueron instrumentos en las manos de Dios para su plan perfecto. Así tú y yo tenemos que ser, pero tenemos que ser creyentes en Dios, creyentes en Jesús, creyentes en la Biblia, en las Escrituras, para poder aprender esa obediencia, saber el plan de Dios, escogidos para ser santos, vivir sin mancha delante de Él, porque somos pueblo escogido delante de Dios. Somos una nación santa, sacerdocios de Dios también. Así que tenemos ese privilegio lindo. Antes de la fundación, Dios pensó en nosotros desde entonces. Tenemos que buscar la santidad, porque sin la santidad es imposible agradar a Dios. Perdón, ver a Dios. Y la fe es imposible agradar a Dios para hacer las cosas bien. Así que la santidad no podemos ver a Dios sin ella. Y sin la fe no podemos agradar a Dios. Es muy importante y aún más usar la sangre de Cristo Jesús, su sangre preciosa que Él derramó para limpiar nuestras conciencias, para limpiar nuestros corazones, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1 del 13 al 23. Es muy importante. ¿Qué más aprendemos? Bueno, vamos a ver. Tenemos unas preguntas aquí de repaso. ¿Qué ángel envió Dios a María? Exacto. Ese mismo fue Gabriel. ¿Para qué envió Dios al ángel a María? Para decirle que ella iba a ser madre de Jesús, de nuestro Salvador, del Hijo de Dios. Ella iba a ser ese instrumento hermoso de traer ese bebé bello a este mundo para que Él nos salvara de la muerte, del pecado. ¿Qué nombre debía de ponerle a su hijo? María, Jesús, ¿verdad? ¿Y quién le habló? ¿A quién le habló el ángel en su sueño? A ver, dime, porque hablaron a María y hablaron a José. Exacto, fue José. ¿Y cuál fue el mensaje que le dio a José? Le reafirmó que María tenía un bebé, iba a tener un bebé, y era de parte de Dios, del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo José cuando despertó? Tuvo paz en su corazón y fue y se casó con María y criaron a bebé juntos. Así que esa es la historia de hoy, niños. Es una historia muy bonita. Así que espero que tú hayas aprendido mucho de esto, porque yo aprendí mucho y fue una bendición para mí. Pero ahora yo quiero ir con el versículo del día. ¿Cuál es ese versículo? Exacto, es Mateo 1:21. Y dará a luz a un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Right? Pero ¿qué significa todo este versículo? Bueno, significa, first of all, Jesus was born as Savior and as King. He established BC and AC. He established an era. The people were doomed for eternal death. That's what we see in Romans 3:23 and 6:26 and Romans 6:23 says the wages of sin is death. That's why he came to this world to save his people, to save us. And lastly, he rescues us, he saves us, he restores our relationship with God because he is the one who intercedes for us at all times. So, Jesús es nuestro Salvador. Cuando
Es un nombre tan común, pero tan poderoso el nombre de Jesús, porque fíjate que Jesús requiere de una acción. Jesús es algo muy importante, es un poder sobrenatural. Por eso dice la Biblia que para Dios es imposible, pero más a Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede hacer como Él quiere en su voluntad. Entonces, Él también, Jesús marcó una era muy diferente. Marcó la era de antes de Cristo y después de Cristo. Es muy importante saber eso, porque acuérdate, hubieron 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos enseña también este versículo que María era la hija, era la escogida, perdón, la madre de Jesús, de ese bebé que iba a venir, iba a nacer, de salvarnos de la muerte eterna, del pecado, ¿ok? Porque Romanos dice que porque la paga de pecado es muerte. Y por eso era que había silencio, no había visto, Dios no había hablado al pueblo, ni había mandado a Jesús, porque había pecado. Y eso le dolía tanto a Jesús, a Dios en su corazón. Y tuvo que mandar a su hijo para salvarnos porque no había salvación para nosotros. Estábamos condenados a muerte por el pecado que vivíamos. Y por eso nos separa de Dios y viene siendo Jesús el puente que restaura nuestra relación con Dios. Nos hace amigos nuevamente con Jesús, porque la palabra dice que si tú amas al mundo y sus deseos y todas esas cosas, y tú pones al mundo de primero antes que Dios, tú te consideras enemigo de Dios, porque tú eres amigo del mundo. Y eso es un peligro muy fuerte, porque de ahí depende tu vida, tu salvación. Así que Jesús es nuestro mediador entre Dios y los hombres en 1 Timoteo 2:5. Es todo lo que aprendimos de un versículo cuando lo pensamos, reflexionamos y le preguntamos a Jesús acerca de su palabra. A través de su Espíritu Santo es muy importante. Pero ahora vamos a pasar a lo que es la tarea. La tarea se entrega este viernes 16 antes de las 9 de la noche. Niños, es muy importante, por favor, padres, ponga a tu hijo a hacer sus tareas. Yo sé que hay tarea secular de la escuela, pero tanto esa como esta es muy importante para nuestra vida espiritual, porque cuando estemos tristes podemos decir, diga el triste, feliz soy, gozoso, tengo gozo del Señor. ¿Por qué? Porque la fuerza del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre soy, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender la palabra de Dios, hacer la tarea. Es muy importante y ahora tenemos una tarea nueva en la cual se requiere un log de seguir, ¿verdad? Y ahora estamos viendo la lección de 2, donde vamos a leer vamos a leer Lucas 1, del 39 al 56, y el versículo de aprender está en Lucas 1, del 46 al 47. Yo sé que son 2 versículos, pero están chiquitos y ustedes se los van a aprender muy rápido. Eso lo tengo yo por seguro. También está esta hoja de resumen donde tenemos que llenar toda esta información basado a lo que tienes, ¿verdad? Donde vas a poner cuando se tiene que entregar, qué fue lo que entendí de lo que leí, aquí va a estar la cita bíblica, aquí tienes que leer el tema, aquí tienes que escribir los nombres de los principales personajes, el versículo, escribirlo y después tienes que grabártelo como siempre los he hecho en voz alta y subirlo. Y el vocablo que tenemos que aprender también, que es muy importante. El vocablo de esta semana es Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? ¿Quién es Zacarías? ¿Qué, qué es la ciudad de Judá? ¿Qué hay? ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué significa bendita? Y acuérdate, tienes que estar practicando. You have to be practicing. Review your definitions, because one of these days I'm going to give you a quiz about your vocabulary and your verse. So it's very important you keep practicing all of this information that you are learning every day, every week, okay? Y por último, tienes que hacer el resumen, ¿verdad?
tienes que leer Lucas 1, ¿verdad? Capítulo 1, tienes que leer, como está aquí en este slide de 39 al 56, el versículo de memorizárselo. Tienes que leerlo, aprenderlo, ¿verdad? Y luego grabarlo en voz alta para poderlo subir y contestar todo lo que tienes que llenar en la hoja de resumen. Muy importante. Y también es importante que tus papás, padres, por favor, inicia. Pon tus iniciales en la hoja de log. Es muy importante, por favor. Ayuda a tu hijo. Apóyalo, por favor. Bueno, niños, esto ha sido la lección de hoy, pero antes de cerrar nuestra lección, quiero que cierres tus ojos y vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa lección que pudimos aprender en este día. Gracias, Señor, porque sé que tú pensaste en mí mucho más antes que tú fundiste, que tú creaste este mundo. Tú me tenías en tu corazón y en tu mente y por eso fue que tú me hiciste hijo tuyo, Señor, a través de tu Hijo amado que vino a pagar con su vida, con su sangre preciosa, para que yo pueda tener una relación nuevamente contigo y ser salvo de la muerte eterna, de la vida en pecado. Gracias, Señor Jesús. Te doy con todo mi corazón por todo lo que tú haces por mí, pero también te pido, Señor, perdón porque a veces soy negligente, rechazo hacer mi tarea, rechazo aprender el versículo y ahora entiendo, Señor, que estoy rechazándote a ti, no estoy rechazando o siendo rebelde con mi maestra o con mi maestro, sino que estoy haciendo rebelde contra ti. Y perdóname, Señor, que yo no sea como un Adán y una Eva que no confesaron su pecado, más bien se excusaron. Tengo mucha tarea, estoy cansado, no tengo tiempo, no, mi computadora no trabaja, mi celular no trabajó. Todas las excusas que podemos encontrar. Perdónanos, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ayúdanos. Gracias, Señor. Bendice a todos estos niños y a sus familias. Así que amén. Así que espero verte este domingo que viene con el maestro David. Y no te olvides, trae tu folder. El domingo pasado te lo llevaste, ahora lo tienes que traer para poder aprender más cosas en clase. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo. Adiós.